Buenos días, niños. Dios les bendiga en esta mañana. La lección de hoy es la número 3 y el título es El juicio y la crucifixión de Cristo. Quiero mostrarte esta lámina. ¿De qué color es? Sí, es negro. ¿Sabes? Imagínate que alguien pudiera presentarte esta lámina negra cada vez que pecas. Sí, cuando dices mentiras, cuando desobedeces a tus padres, cuando te enojas y tiras las cosas, o hasta cuando haces las cosas mal hechas, cuando peleas con tus hermanos. ¿Cuántas veces te sacarían esta lámina negra? Niños, el pecado desagrada a Dios. La Biblia dice en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solo hubo una persona que jamás se le sacó una lámina negra como esta. Esa persona fue nuestro Señor Jesucristo. Él vivió, niños, una vida perfecta. Nunca mintió, nunca fue malo con nadie, jamás odió a nadie. Niños, en la lección anterior aprendimos que habían algunos hombres que lo vigilaban constantemente para ver si le descubrían algo para culparlo. Estos hombres eran religiosos la mayoría. Hablaban de Dios, pero no querían al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Una noche, estos hombres se lo llevaron ante el tribunal. El problema era que no encontraban nada para culparle. Y estos hombres pagaron a otros para que mintieran contra el Señor Jesucristo. Pero nadie les creyó. Los que estaban allí sabían que era mentira lo que decían. Y el juez, que era un líder religioso, le preguntó al Señor Jesucristo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo le respondió, tú lo has dicho. Y esto enfadó mucho al líder religioso y le dijo, ha blasfemado. Y los que estaban allí dijeron, debe morir por decir semejante cosa. Niños, ¿hizo algo malo el Señor Jesucristo al decir que Él era el Hijo de Dios? No. Estaba diciendo la verdad. La Biblia nos dice una y otra vez que Él es el Hijo de Dios. Había vivido en el cielo con Dios el Padre antes de venir a la tierra. La Biblia dice en Mateo 3:17 que Dios había hablado desde una nube diciendo, este es mi Hijo amado. Pero los líderes religiosos, los judíos, no querían creer esto. Ellos procuraban matarlo, lo condenaron a muerte. Pero antes de enviarlo al gobernador romano, Poncio Pilato, le escupieron en la cara y le dieron puñetazos. Y ahí estaba el Señor Jesucristo delante del gobernador. Los hombres religiosos acusándole, pero él permaneció callado. Mientras el gobernador romano pensaba sobre lo que debía hacer con él. Niño, la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo malos pensamientos, nunca dijo una mala palabra. Todo lo
lo que hacía era agradar a Dios, no era culpable, pero los judíos gritaban, sea crucificado. Esto era que debería morir en una cruz clavado. Entonces los soldados del gobernador golpearon al Señor Jesucristo y desnudándole le echaron encima un manto de color escarlata y una corona tejida de espinas sobre su cabeza y se burlaban de él diciéndole, Salve, Rey de los judíos. Le escupieron y le golpeaban en la cabeza. Niños, el Señor Jesucristo no decía nada, ni una palabra. Él podía haber destruido a los que le hacían esto, porque Él era Dios, pero no lo hizo. Sufrió todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama a ti y a mí. Entonces, bruscamente le quitaron el manto de color escarlata y le dieron una cruz en la cual sería clavado. Era muy pesada y el Señor Jesucristo estaba débil después de los latigazos que le habían dado, así que tropezaba y se caía. Los soldados obligaron a otro hombre que llevara la cruz hasta el monte Calvario, donde iba a ser crucificado. Y en ese lugar los soldados crucificaron al Señor Jesucristo, clavaron sus manos y sus pies con unos clavos grandes y levantaron la cruz. El Hijo perfecto de Dios vertió su sangre preciosa. Niños, qué cruel e injusto, ¿verdad? Qué doloroso para el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Rebeliones quiere decir desobediencia a Dios. Esas heridas que Él sufrió fueron por culpa de nuestra desobediencia. El Hijo de Dios llevó nuestra culpa y castigo en la cruz. Entonces le crucificaron allí y a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estos ladrones habían hecho cosas muy malas y todo lo que estaban viendo, lo que estaba pasando, y hasta los ladrones se burlaban del Señor Jesús. Pero de pronto, uno de los ladrones le dijo al otro, nosotros a la verdad sí estamos recibiendo lo que merecemos. Este hombre ningún mal hizo. Niños, en ese momento, este ladrón se lamentó por haber vivido una vida mala, llena de pecado. De algún modo sabía que el Señor Jesús podía ayudarle y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es donde está Dios. Niños, el ladrón ahora no tenía miedo de morir porque sabía que iría a la eternidad con Dios. Niños, el Señor Jesucristo puede hacer lo mismo por ti. Si te arrepientes de tus pecados y le pides que te limpie, Él lo hará. A las 12 del mediodía, el cielo se oscureció. Normalmente a esa hora el sol está caliente, ¿verdad? Pero
Esa extraña oscuridad permaneció por 3 largas horas. Y ahí en la cruz, el Señor Jesús tomó nuestro castigo por nuestros pecados. La Biblia dice en 1 Corintios 15:3 que Él murió por nuestros pecados. El castigo fue tan terrible. De pronto, el Señor Jesús clamó a gran voz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Niños, en ese momento, el Señor Jesús estaba cargando con nuestros pecados. Esta fue la única vez que el Padre abandonó a su Hijo. Por fin, el sufrimiento había terminado. El Señor Jesús exclamó: consumado es, y murió. Niños, Él había hecho lo necesario para quitar nuestro pecado. Después de todo esto, uno de sus discípulos pidió el cuerpo del Señor Jesucristo y lo llevó juntamente con otros hombres y lo envolvieron en sábanas y lo pusieron en una tumba. Tal vez ellos pensaron que jamás le verían. No sabían lo que pasaría en 3 días. Niños, el Señor Jesús vive hoy. Tú puedes pedirle que te perdone tus pecados y te limpie. La Biblia dice en Juan 3:16 que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás listo para confiar en el Señor Jesús ahora? Si estás listo, haz esta oración. Señor, sé lo mucho que sufriste y moriste por mí en esa cruz. Perdona mis pecados y límpiame. Ven a mi vida. Te recibo en mi corazón como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis niños. Hasta la próxima clase.